A lo largo de las eras, después del golpe de Estado del 55, podríamos rastrear antes, ha habido numerosos ministros de Economía que marcaron una tendencia semejante a la que se está viviendo hoy. Álvaro Alzogaray, Adalbert Krieger Bacena, José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Felipe Cavallo, hombres que encarnaron lo que se llama popularmente en la Argentina el interés oligárquico y realizaron distintas variantes de un plan de ajuste que desindustrializó y desnacionalizó al país. Sin embargo, creo que, esto es una impresión, por vez primera, en vez de tener expectativas sobre los resultados de esos proyectos, no menos de la mitad de la población los conoce, los identifica y los combate. Esa es la sensación que tengo, a diferencia de otro momento. Yo recuerdo cuando arranca el menemismo, pasaron muchos años antes que algunos sectores populares dijeran, che, esto va mal. Hubo expectativa, en el 93 se ganó una elección muy importante para el menemismo, hubo una situación muy diferente a la que estamos atravesando hoy, donde más allá de las ilusiones que tiene un segmento, hay una base social que desconfía plenamente de los que orientan nuestra política económica. ¿Ustedes lo sienten así, Oscar, Mario? Sí, sí, creo que es la única diferencia que puede acortar un ciclo. Eso pasando a una factor humano. A una tendencia posible, lo considero como un hecho, lo considero igual que a Brasil, está claro. Creo que son dos países que van agarrados de la mano con un destino común. Y que había trabajado muy bien Néstor. Néstor, en todo, si vos seguís todo el sistema económico que fue armando, eso lo tenía en la cabeza y lo certificaba en el plano de la igualdad, de la amistad con otros dirigentes del continente. Claro. Era un grupo de amigos que se iba a comer un asado, como no podemos ir nosotros a comer algo ahora cuando salimos. Eso era lo que se veía desde afuera. Y eso en los pueblos queda muy latente, muy pegado y muy centralizado como una visión de largo plazo. Porque nadie puede olvidar esas fotos. Nadie se puede olvidar de Mar del Plata. A partir de Mar del Plata comienza el recambio de Néstor. Es un hecho económico, político muy importante que lo contempló el mundo entero. Porque estaban los canales que transmitían al señor presidente de Estados Unidos, pero además se comieron todo el garrón que venía adentro. Y esto ellos lo aprovecharon, te digo, de una manera comunicacional que fue esplendorosa, porque nosotros estamos hablando de todos los puntos económicos y por ahí resulta siempre un poquito más aburrido, pero el tema comunicacional funcionó de una manera perfecta, a pesar de que no había una instauración desde arriba de cómo se hacía la comunicación. Sí. La degradación de la comunicación comienza en el último tramo de Cristina. Tenemos que reconocer tanto los aciertos como los errores, porque si no nos volvemos a equivocar dentro de 15 minutos. Correcto. Algunos periodistas lo vivieron muy de cerca, otros periodistas se hicieron los disimulados y algunos periodistas siguen gozando de los estipendios. Porque si no entendemos esto, no entendemos el resto. Pero vos no tenés un factor de comunicación que irradie un gobierno popular que pueda ser asumido por quienes pretendemos entender la realidad y transmitírsela a la vez a quienes nos siguen, porque eso ya es otro tema. Tenemos que tener una unidad de pensamiento y de cómo cristalizamos en la realidad lo que es una información. Porque si hay lucidez abajo para contrastar con el modelo liberal, quiere decir que hay lugar para una comunicación popular diferenciada, ¿no? Eso lo palpamos día a día. Lo palpamos día a día y creo que básicamente una de las grandes diferencias es que en los 90 pensábamos de verdad muchos que no había salida, pensábamos que de verdad el fin de la historia, como decía Fukuyama, había llegado. Estábamos en contra, pero pensamos que tenían algo de razón. Claro. De hecho, haciendo comunicación popular en los 90 a mí me decían el saurio por tener este discurso que era progresista. O sea, como diría Lucas, yo estoy al derecho, da vuelta hasta la voz. O sea, el margen se corrió en los 70, principios de los 80, Neusta y Grondona estaban a la izquierda del gobierno. O sea, todo el mundo estaba, Magdalena Ruiz Guiñazú. Es decir, hay una perspectiva que según la corriente de poder reinante se está más a la izquierda o a la derecha. Sí. Obviamente con Videla todo el mundo estaba a la izquierda,
Eso es fácil de dilucidar. Y en torno a esa construcción en términos de políticas comunicacionales y una estrategia de lo popular en cuanto a la política comunicacional, en parte son errores, pero la única autocrítica que a mí me interesa es la que evalúa las relaciones de poder. No me interesan las otras, las de las equivocaciones. Como decía Garrincha, y vos sos futbolero, sabes mejor que yo, cuando el técnico le dibuja todo el escenario del campo de juego, dice, perdón, jefe, ¿jugamos solos? Acá no jugamos solos, acá lo que se quería, en definitiva, de última, y hubiese pasado un proceso mucho más cruento, con Mañeto esposado, que era lo que correspondía, y yendo en cana, era lo que correspondía. Ahora, no se hizo porque fue un error no hacerlo, o no se hizo porque no estábamos en una relación de fuerzas capaces de bancar esa embestida, y cuando se subieron un par de puntitos a los agroexportadores se armó el despelote que se armó. Sí, igual está bien, pero ahí podemos entrar en un cruce. Entiendo lo que vos decís de Magneto. Ahora, nada impedía que a un medio popular no le pusieran una pauta decente. Obviamente, ahí están los errores. Una cosa desde es, ya. Una cosa es que vos digas, bueno, no pudimos desmembrar un gran monopolio, pero tampoco pudiste ayudar a una radio de la ahí zona están popular errores. Para poder comunicarse mejor con sus vecinos. Y aunque no sea en términos económicos, en términos de papeles, de legalidad, de Licencia, estructurar, claro. de ordenar la frecuencia radioeléctrica, muchísimas cosas que se dejaron de hacer, pero bueno, ahí ciertos funcionarios fueron más por el lado del marketing político que de lo político verdaderamente y la construcción de poder, que era algo que preocupaba a Néstor. Había una generación devastada, los cuadros intermedios, hubo un momento que los pibes salían por las ventanas de la cantidad que había en las unidades básicas y no había cuadros intermedios que los manejaran. Yo creo que del 76 para acá se instaló en lo que es el funcionariado promedio la idea de los medios son los medios de derecha, los otros no existen. Y es muy difícil sacarlos de ese lugar, ¿no? Incluso para la gente, para el pueblo, si no lo dicen los medios cartelizados, lo que digan los medios populares. Sí, pero es algo el público que es más permeable, el público es más permeable, busca. en los últimos años sí. Busca el público. El tema es, hay toda una zona de la dirigencia que cree que para hacer medios hay que pactar con empresarios de derecha, porque si no, los medios salen aburridos, o hablan de otros temas, o no tienen poder de fuego. A la gente, como si no. Claro, el poder de fuego tiene que ver con la dimensión, con Tiene el que ver volumen, con por lo tanto, la capacidad. Es una especie de profecía autocumplida. Pero las equivocaciones cuestan Generaciones. Sí. Y nosotros cometimos algunos errores bastante interesantes que hasta parecerían, con el tiempo se van a poder analizar mejor, lo decíamos hace unos cuantos años atrás, que vos para hacer una ley de medios tenías que poner a los que trabajan en los medios a hacerla. Y si no, te salió el bodrio que salió, que muchos la defendíamos porque era una obligación defenderla, porque ya estaba, pero que la criticamos duramente por todo lo que le faltaba. Porque vos no podés tirar y derogar una ley atada con un hilo sisal. Es imposible. Tenés que poner luego todos los cañones. Entonces, una de las recomendaciones que hacíamos hace años atrás era que había que rehacerla y añadir unos cuantos artículos que le faltaban. Y todo el financiamiento. Yo hice largas ponencias y fui muy criticado por eso, pero no me arrepiento porque siempre acostumbré a decir lo que pienso y sobre todo lo que tenga que ver con nuestro oficio. No me parece que peleamos demasiado durante demasiados años, nos costó, muchos compañeros nuestros cayeron en esta pelea, porque viste que ahora hay patriotas de gremio, ¿no? Pero curiosamente faltan todos los caídos que con respecto a un gremio cuantitativamente fue el más numeroso de todos, y lo que tiene que ver con una pelea que se comenzó en los años fines de los 60 y se trasladó a los 70 ya con hechos específicos cuando nos oponíamos a la colegiación de los periodistas. No era que lo decíamos porque andábamos de joda por la vida, no, especificábamos por qué no queríamos la colegiación, por qué no queríamos la facultad de periodismo. Para que la gente le quede claro, ni Roberto Art, ni Jaureche, ni Walsh podrían haber ejercido si alguien les exigía un título habilitante como si fuera un médico.
No, que además si vos querías estudiar, podías estudiar. No, estudiar está bien. Ahora, me parecía dejar perfecto, de lado al periodista que se forma en la práctica es no, una pero locura. además siempre existieron los estudios terciarios, que creíamos que era lo correspondiente, porque era la etapa intermedia que no habilitaba el paso a facultades donde iban a salir todo formateado del bocho. Y por otra parte decíamos que eso era una parte, pero la verdadera parte del periodista era agarrar la escoba y entrar a un lugar barriendo. Porque si no, no existe la formación periodística posible. Sí, y el otro don era cuánto le robabas a un tipo que tenía un día más que vos como periodista. Porque un día en nuestra profesión... Serrucho en mano. Aprender. Yo me acuerdo que me sentaba al lado... Copiar al que sabe Claro. y meterle tu Como los concepto. viejos oficios artesanales. Sí, mira, yo tuve el don de poder conocer a Rodolfo Walsh. Y dos tipos coincidieron en mi vida en la construcción de cómo escribíamos. Y me decían, nene, tenés que leer muchas novelas policiales. Se leía mucho en aquella época, va a parecer algo discontinuo, voy a decir, pero había algo que se llamaba la novela negra. Sí. Ahora mismo está el festival. Bueno, en aquella época era de los Roberto Val, como decías vos, o sea, toda la secuela con la cual nosotros nos desprendemos, eso era el texto que más se leía. Y si vos leías después lo que escribían los muchachos, era un relato construido de la misma manera que el relato policial. Nunca lo entendieron ni las facultades, ni todos los pomos que hablan en el mundo de esto. Y menos los privados. ¿No? El único que lo entendió fue Tom Wolfe. No, con Tom Wolfe, Truman Capote, por supuesto que son excelentes, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la narración, de la realización de notas y de medios, de programas y de espacios, no es transferible. Yo lo que veo es una enorme cantidad de personas aprendiendo a analizar sociológicamente los medios. No, a nosotros. Y no construyendo los medios. Es el metaperiodismo. Que es el quehacer cotidiano. Pero vos viste alguna época donde los periodistas se entrevistan periodistas todos los días. Esta es la única. Pero además Encima es aburrido. analizar los embole medios total. en lugar de hacerlos. Eso me llama mucho la atención. Porque vos podés juntar a un grupo de periodistas, planteás Para un analizar tema. un objeto externo. Exactamente, pero no para que Se analice. nos analicemos entre nosotros, anda al psicólogo. Vaya a la terapia, muchachos, se llamaría el programa. Terapia de grupo. Terapia de grupo es un lindo nombre para un programa. Ahí venimos.